Hola, ¿qué tal, chicas? Les vengo a presentar su actividad de esta semana y vamos a empezar con esta introducción. Para proteger al mundo de la falsa información. Para oír las instrucciones en una sola función. Para denunciar a los periódicos de su abusivo control. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Estudio. El Team R trabaja a la velocidad de la luz. Aprobad ahora o preparaos para currar. ¡Oh! ¡Bien dicho! Llegan ya las tascas. Vamos a curar. Me enviaron nenas. Vamos a probar. Hoy dais lástima, vais a aprender a usar R, ya lo veréis. Pues yo ya lo logré, ahora tú. Yo no puedo ni cenar, tampoco quedar con gente. Y porque falté a la bio para estudiar. Ya la veo renunciar. Pero vaya a descubrirme, como desearía hoy poder copiar. Seré más ágil que el profesor. Haré 3 tascas yo del tiro. Hasta que aguante el ordenador. En la lista tendré puntos a mogollón. Ojalá mis tascas se pudieran realizar sin tener que trabajar porque tengo un montón. Todo R puede hacer que se cumplan todas. Con el programa mágico mis tascas se harán realidad. Quisiera poder sacar más nota que tú. ¡Esto es imposible! Tú siempre ganas, qué misterioso. Tú siempre ganas en estadística. Yo, 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 yo. Yo. Parecía que esto era ayer, cuando entregabas KitKats y chuches. Luego yo sumeto con su Crafty Detector. Esto era al principio. Empezamos con estadística descriptiva, barplot, boxplot, steel, stripchart. Seguimos con videotutoriales de YouTube. Miras cómo lo hace y luego lo haces tú. Búscalo, estúdialo, pregúntalo, alévalo, míralo, tuitealo, coréalo, bloguéalo, envíalo o déjalo, pero nunca, nunca, nunca un correo a Joe. Pero Jim, esta es la WIP. Esto visto así parecía muy fácil, pero en Chillanova ya no eras tan ágil. Media, mediana, cuartil y percentil. El primer examen iba de algo así. Ayuda en el foro. Copia y deja copiar. Ayuda en el foro. Sé feliz. Ninguna tasca debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber pedir.
ayuda en el foro. Copia y deja copiar. Ayuda en el foro y me sé feliz. Ninguna tasca debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber pedir ayuda en el foro. No más. Sueña, vaya por aquí, por allá, ya se acaba. Todas las tascas han sido acabadas. 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 No más tascas al fin. No te quedes solo. Animaros todos. Ahora hay que disfrutar y así encontrar nuestro gran regalo. Es verano, es verano al fin. Muy bien, ¿qué les pareció esta pequeña introducción? Es un video que me pareció muy divertido, muy didáctico, porque es una aplicación de la estadística, ya a nivel virtual o a nivel de computadoras. Y bueno, para continuar, yo les quiero agradecer mucho por todos los trabajos que me han hecho el favor de entregarme. La verdad es que muchas de ustedes se han esforzado en entregarme con calidad, con buena presentación, actividades completas, con una orientación adecuada y con un orden adecuado. Y bueno, a las que no han realizado estas actividades, pues las invitamos a que continúen con el trabajo, que vean que sí se puede realizar y solamente falta esforzarse y preguntar sus dudas. ¿Tienen alguna duda de cómo enviarlo, de cómo realizarlo? De cualquier tipo de duda que tengan, pues ya saben que nos pueden contactar, ya sea a mí o a algún otro profesor que las pueda apoyar, o también con sus compañeras. Vamos a continuar así y les pido, por favor, que estas actividades que han entregado con muy buena calidad, pues las sigan haciendo así. Y dentro de esta semana, pues vamos a continuar con las medidas de tendencia central para datos agrupados. Tenemos un diagnóstico que tenemos que contestar en el cuaderno y vamos a trabajar con un ejemplo de las medidas de tendencia central. Les vamos a presentar la tabla de frecuencias para datos agrupados, cómo es que se calcula la media aritmética para ese conjunto de datos, cómo se calcula la moda, cómo se calculan la mediana, cuartiles, deciles y percentiles, y bueno, al final las actividades que ustedes tienen que realizar. Esto es por el resultado de las actividades anteriores, primero para que ustedes continúen ejercitando, y en segunda porque si algo no les quedó claro, pues aquí también lo van a poder reforzar. Entonces, inicien con el diagnóstico, por favor.
La actividad diagnóstica pues es contestar unas pequeñas preguntas y esto nos va a ayudar para irnos concentrando en las actividades que tenemos que realizar. Ustedes ya me habían contestado algunas de ellas, pero tal vez con las actividades de la semana pasada ya encontraron su propia definición, qué es lo que me gustaría que ustedes realizaran en esta actividad diagnóstica. Escriban con sus propias palabras qué es una medida de tendencia central, qué es la media aritmética para ustedes con sus propias palabras, qué es la mediana y la moda, qué son los cuartiles, deciles y percentiles, y qué panorama tienes acerca de la estadística y los cálculos realizados para la toma de decisiones. Recuerda que la estadística y todos los cálculos que hemos realizado siempre, al final de ellas, pues realizamos un análisis estadístico y esto nos va a ayudar para tomar las decisiones adecuadas en los datos que nosotros estemos realizando o manejando. Ya que tengas estas actividades diagnósticas anotadas en tu cuaderno con tus respuestas, pasamos ahora al ejemplo. Tenemos que determinar de este conjunto de datos que nos están presentando una tabla de datos, una tabla de frecuencias para datos agrupados. En las semanas anteriores, pues tú conociste cómo fue que se iban armando estas tablas a partir de los datos originales. Entonces aquí ya te damos la tabla de frecuencias, como te puedes dar cuenta, aquí no te estoy anotando. Aquí no te estoy anotando todos los datos originales, te estoy dando una tabla de frecuencias incompleta y vamos a tener que completarla. Entonces, aquí la frecuencia, en esta columna de la frecuencia relativa de clase, solamente es verificar el número total de datos, que en este caso aquí nos los da en la frecuencia acumulada, que es 80, y vamos a dividir 4 entre 80, y aquí vamos a tener el resultado, 11 entre 80, 7 entre 80, 10 entre 80, 13 entre 80, 3 entre 80, 10 entre 80, 11 nuevamente entre 80. Aquí los valores que ya viste que se están repitiendo, por ejemplo, el 11, que lo tenemos aquí, el 10, que lo tenemos acá, ya no hay necesidad de volver a realizar el cálculo, porque si ya lo tienes, lo vuelves a colocar. En el caso del 3, que ya lo calculaste aquí, aquí lo colocas, y bueno, faltaría el 6 entre 80 y 2 entre 80. Y la última columna en la frecuencia relativa acumulada, pues es este primer valor que tú calculaste de 4 entre 80, aquí lo vas a repetir. Y en este caso tú vas a sumar para la siguiente fila, vas a sumar lo que te haya dado en esta misma más el anterior dato. Y así tú vas a ir acumulando, así como en la frecuencia acumulada que aquí se repitió, 4, más 11, 15, más 7, 22, más 10, 32. Es la misma suma o el mismo procedimiento, pero ahora con las columnas de frecuencia relativa de clase y la frecuencia relativa acumulada. Aquí lo vas a ir llenando. Entonces te damos aquí el intervalo de clase o las celdas, que también se llaman, y aquí te damos el valor de X o la clase, que es el valor que está justo en medio de este intervalo. Entonces pasamos a la siguiente. Y bueno, vamos a recordar cómo se calcula la media aritmética. Fíjense que muchos de ustedes sí encontraron cómo se calcula la media aritmética de este conjunto de datos, y es precisamente tomar el valor de la clase por la frecuencia de clase. Entonces, tomen en cuenta esta tabla de frecuencias, y para la media aritmética pues es multiplicar .125 por 4, más .128 por 11, más .131 por 7, más .134 por 10, más .137 por 13, y así sucesivamente entre el número de datos. Aquí ya serían estas operaciones que yo les estaba mencionando por el número de datos. Esta fórmula que tenemos aquí desarrollada también la podemos encontrar de esta forma simplificada
y significa lo mismo este símbolo, que es la sumatoria del primer valor hasta el último valor del producto de la clase por la frecuencia entre el número de datos. Entonces, así calculan su media aritmética. Pasamos a la siguiente y ahora nos vamos a ver cómo se calcula la moda. Entonces, nos están dando esta fórmula que nos dice que la moda se calcula o va a ser igual al límite inferior más una D1 entre la suma de D1 y D2, todo esto multiplicado por C. Y aquí nos están especificando nuevamente qué significa la D1, la D2, el límite inferior, la clase y cómo se calculan estos valores. Entonces, D1 es la diferencia entre la frecuencia modal, es decir, la frecuencia más alta que tú encuentras en la tabla de frecuencias con respecto a la frecuencia anterior, la que se encuentra inmediatamente arriba. Entonces, aquí está la fórmula. D1 es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. Y en la tabla de frecuencias, buscas cuál es la frecuencia acumulada, la frecuencia de clase mayor. En este caso, entre todos estos números de la frecuencia de clase, pues el valor mayor es 13. El 13 va a representar la frecuencia modal y para calcular la diferencia número 1, pues va a ser el 13 menos la frecuencia anterior, que en este caso es 10, y van a ver más adelante que la diferencia número 2 va a ser la frecuencia modal menos la frecuencia inmediatamente superior, que en este caso sería 13. Y aquí te lo están presentando en la moda. Dice que el D2 es la diferencia de la frecuencia modal con la frecuencia posterior, la que se encuentra inmediatamente abajo, y aquí se calcula la diferencia 2 es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. Es decir, en este caso es 13 menos 3, y aquí 13 menos 10. Entonces, vemos también en la tabla de frecuencias el límite inferior de la celda modal en el punto I, y C es el tamaño de la clase modal, que es el número de valores de cada celda o clase. ¿Cómo se calcula esta clase si no lo sabemos? Bueno, pues es la diferencia entre punto 1265 menos punto 1235. Y tú lo puedes calcular de cualquier celda. Pero, como nosotros estamos viendo esta fila de la frecuencia modal, pues es recomendable que para no distraerte y concentrarte mejor, calcules tu ancho de clase como punto 1385 menos punto 1355. Es muy importante que tú observes que en este intervalo va a estar el resultado que nosotros vamos a necesitar, que en este caso es la moda, que es el valor que más se repite, debe de estar en este intervalo. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos el valor de la mediana. La mediana, con base en la tabla de frecuencias para datos agrupados, se debe considerar lo siguiente. Y aquí hay algunas consideraciones para encontrar la mediana o cualquiera de estos valores de tendencia central o medidas de tendencia central, que es cuartil, decil 2, decil 6 y decil percentil 24 y percentil 67. Entonces, dice que la mediana se determina como el porcentaje por el número de datos, que en este caso es igual a 0.5 por 80. 80 es el valor que se encuentra al final de la frecuencia acumulada, y ese nos permite conocer qué es el número de datos. Entonces, 0.5 por 80 es igual a 40. Entonces, aquí es el siguiente paso. Como la mediana se encuentra a la mitad de la muestra, se debe determinar el 50% de ella, es decir, 0.5 por n. En la columna de frecuencia acumulada se busca un número igual o el inmediato mayor a 40. Y vamos nuevamente a la tabla de frecuencias. Y la tabla de frecuencias me dice que el valor inmediato superior es el 45. Entonces, vamos a continuar trabajando con esta fila. Esta es la frecuencia modal
y ese es el valor de la celda que nosotros vamos a ocupar para calcular la moda. Y aquí dice, se encuentra el número 45 y en ese renglón se tiene la clase mediana. Entonces tenemos que observar muy bien que en esa fila vamos a encontrar el valor. Y aquí nos dice, también se localiza la frecuencia de clase en la posición I, la frecuencia de clase es 13, la frecuencia el valor de la frecuencia acumulada anterior en el punto I. Se determina el ancho de clase mediante la diferencia, que es lo que ya les había comentado, y se aplica la fórmula correspondiente. Entonces aquí tenemos la frecuencia de clase anterior, que en este caso el valor que se encuentra arriba de 45 es 32. La frecuencia de clase es la que habíamos determinado como la frecuencia modal también, pero esta es la frecuencia de clase de la mediana. Entonces, en este caso, pues correspondieron y solamente sustituir en esta fórmula el límite inferior que nosotros habíamos comentado en la tabla, que en este caso es 0.1385, más el porcentaje por el número de datos, como es la mediana, pues aquí ya nos había dado el valor de 40, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 32, entre la frecuencia de clase, que es 13, por el ancho de clase, que es 0.003. Entonces, aquí ya tenemos reunidos los valores que vas a sustituir en esta fórmula. Entonces, aquí te vuelvo a repetir que esta fórmula se puede aplicar tanto para mediana, para el cálculo de cuartiles, deciles o percentiles. Entonces, el valor obtenido debe encontrarse dentro del intervalo de clase de la mediana, que es lo que yo les había comentado. Si no está dentro de esto, tienes que revisar tanto tus datos como estás realizando tus cálculos y tus operaciones. Muy bien, entonces aquí tenemos cómo se calcula alguno de los cuartiles que nos pidieron. Tú tienes que calcular los que hagan falta. Entonces aquí vamos a ocupar también la misma fórmula. Aquí te vuelvo a recordar que el cuartil 2 corresponde a la mediana y normalmente pues no te lo piden si ya es que ya te pidieron el valor de la mediana y te van a estar pidiendo el cuartil 1, el cuartil 3, alguno de los dos o ambos. Entonces aquí el cuartil 1, ¿cómo se calcula? Pues es el porcentaje por el número de datos. Aquí el porcentaje del cuartil 1 es 0.25 por 80 y el resultado es 20. El valor inmediato mayor a 20 en la columna de frecuencia acumulada es 22, que va a ser nuestro punto I. La clase cuartil es de 0.1295 a 0.1325. Estos los vas a encontrar en tu tabla de frecuencias. El límite inferior de este intervalo pues es 0.1295. La frecuencia de la clase en esta posición que encontramos de la frecuencia acumulada, pues la frecuencia de clase es igual a 7, lo puedes ver en tu tabla de frecuencias, y la frecuencia acumulada de clase, un valor antes de la posición I, es decir, antes de 22, es 11. Y aquí ya reunimos los datos que tú tienes que sustituir en la misma fórmula para la mediana, pues es la misma que vamos a ocupar para cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, aquí el ancho de clase, pues repetimos, es mi punto 1325 menos punto 1295 y me da como resultado 0.003. Y aquí ya sustituimos y vamos a encontrar los valores y vamos a encontrar que el cuartil número 1 va a estar entre este intervalo. Si sale de este intervalo, nuevamente hay que revisar los datos y hay que revisar los cálculos o el procedimiento que hayas realizado. Aquí tengo los deciles. Al igual que el punto anterior, el decil, pues es la décima parte. Aquí te recuerdo que el segundo cuartil corresponde a la mediana y que corresponde al decil 5. ¿Cómo se calcula? Aquí es el procedimiento para calcular el sexto decil, que en este caso va a ser 0.6 por 80, que es 48,
buscamos los resultados. Aquí nos están diciendo que el valor que calculamos coincide con la frecuencia acumulada de la tabla de frecuencias. Entonces, por lo tanto, ya no es necesario ocupar la fórmula. Cuando sucede esto, por eso puse este ejemplo, cuando sucede que el porcentaje por el número de datos coincide con la frecuencia acumulada, pues ya no se ocupa la fórmula y se toma el límite superior como resultado. En este caso, el decil 6 ya va a ser el límite superior del intervalo donde se encontró este valor de la frecuencia acumulada. Y ya tenemos entonces que calcular, vamos con los percentiles. Aquí nuevamente tenemos la misma fórmula que hay que ocupar y te recuerdo que pues los percentiles son de 100 partes, podemos calcular 99 percentiles, no calculamos todos, solamente es una parte. Te recuerdo también que el percentil 25 corresponde al cuartil 1 y que el percentil 50 equivale a la mediana, equivale al cuartil 2 y equivale al decil 5. El percentil 75 equivale al cuartil 3. Entonces, para calcular el percentil 67, vamos a multiplicar el porcentaje por el número de datos, que en este caso va a ser 0.67 por 80 y nos da 53.6. El valor inmediato mayor a 53.6 en la columna de frecuencia acumulada es 58. Entonces, la clase percentil en esa fila va a ser de 0.1415 a 0.1445. Entonces, entre este intervalo, este es el intervalo, y vamos a encontrar que la frecuencia de clase es 10, la frecuencia acumulada anterior a 58 es 48, que la clase es 0.003, y se aplica esta fórmula. Tenemos ya el límite inferior, que es 0.1415, tenemos el porcentaje por el número de datos, que en este caso es 53.6, tenemos la frecuencia acumulada anterior, que es 48, la clase que es 0.003 y la frecuencia de clase que es 10. Entonces, una vez que ya tenemos reunidos todos los datos, los sustituimos en la fórmula y realizamos los cálculos. Nuevamente, el percentil que estamos calculando, que en este caso es percentil 67, debe de encontrarse entre este intervalo, entre 0.1415 y 1445. Si no es así, hay que revisar nuevamente los datos y hay que revisar nuevamente los cálculos. Ese procedimiento. Llegamos ya a la parte de la actividad. Entonces, aquí nos están pidiendo determinar la media aritmética, la moda, mediana, cuartil 3, decil 1, decil 7, percentil 35, percentil 85 e interpolación gráfica. Aquí qué bueno que llegamos a la parte de interpolación gráfica porque ¿en qué consiste? Les recuerdo que no solamente es la gráfica de la ojiva de la marca de clase con la frecuencia acumulada. Aquí, esa gráfica que nosotros trazamos con estos datos de la marca de clase y la frecuencia acumulada, no solamente es graficarla, es que a partir de ahí vamos a encontrar nuevamente todos los datos que nosotros calculamos anteriormente. A partir de esa gráfica, de esa ojiva, tenemos que encontrar principalmente lo que es la mediana, el cuartil 3, decil 1, decil 7, percentil 35, percentil 85. Y debemos de comparar los resultados que obtuvimos por la fórmula y los resultados que nos dan por la gráfica, por la ojiva de la frecuencia acumulada y la marca de clase. Entonces, para eso es la interpolación gráfica, para comparar los resultados. Obviamente, en la interpolación gráfica deberían de ser valores mucho más exactos y deberían de ser valores muy cercanos a los que ya se calcularon con la fórmula. Entonces, aquí vamos a realizar estos cálculos en su cuaderno, ahora ya con esta tabla de frecuencias. Aquí ya no te estoy pidiendo que la completes, ya como está, así la vamos a trabajar porque son todos los resultados que necesitamos. ¿Ok? Entonces, de todos modos, cualquier duda, contáctame y vamos a resolverla juntas. Como cierre de este conjunto de actividades de
del cálculo de medidas de tendencia central para datos agrupados, van a realizar de alguna de las dos maneras, ya sea a computadora o en su cuaderno, van a elaborar la portada de un libro. Van a diseñar la portada y contraportada de un libro utilizando el nombre del tema como título del libro, es decir, el título del libro no va a ser Romeo y Julieta, sino que va a ser medidas de tendencia central o cálculo de medidas de tendencia central para datos agrupados. Vas a simular que un personaje importante puede ser un personaje que tú llegues a conocer muy bien o que te gustaría conocer o que tú lo relaciones. Ese personaje va a escribir el prólogo. Tú le vas a ayudar a escribir el prólogo. Entonces, va a narrar brevemente por qué es importante conocer el contenido del libro y cómo se puede aplicar en la vida práctica. Entonces, vamos a tener la portada, la contraportada y el prólogo. Tú lo puedes hacer a computadora o lo puedes realizar en tu cuaderno. No hay ningún problema en ello. Siempre y cuando pues tú lo agregues también al documento que vas a subir a la plataforma de Aula 24 para que yo lo pueda revisar en el mismo documento. Recuerden que las actividades, la mayoría me las entregan en orden, pero pues les recuerdo a todas que las actividades que suban a la plataforma debe de estar bien revisado, que vaya en orden, que esté bien organizado, que sea legible y que la orientación de las imágenes pues sea la correcta, por favor. Y ya al final vamos a contestar las preguntas de acuerdo con las actividades realizadas del presente tema. Entonces, te recuerdo que para las próximas actividades vamos a tener ya no las medidas de tendencia central, pero sí vamos a tener otro tipo de medidas descriptivas, que más adelante te las vamos a presentar. Entonces, en este caso, las preguntas de cierre es, ¿qué dominaste? ¿Cómo se te facilita más aprender? ¿En qué te ha ayudado la materia personalmente? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo? ¿Qué aprendiste en esta materia que puedes utilizar en otra área? ¿Y qué aprendiste a través de las actividades? Entonces, una vez que completes esto, ya realizas tus capturas, lo envías en un documento previamente revisado y ya vamos a ver la evaluación. Entonces, de todos modos, cualquier duda, me hace favor de avisarme. También he encontrado algunas situaciones en donde se esfuerzan y les gusta esforzarse para entregar con excelente presentación sus trabajos y se los agradezco mucho, pero por eso no les alcanza el tiempo. No se preocupen, ustedes me avisan, ¿sabe qué, maestra? Me faltó 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero se cerró la plataforma y tú me avisas y yo te la vuelvo a abrir para que me subas tu trabajo. Y por cualquier otro tipo de situaciones que se haya ido el internet, pero también vamos a trabajar pues con los valores, ¿no? Que realmente lo que tú me estés diciendo sea cierto y que pues que la oportunidad que estás solicitando pues que te deje con una tranquilidad y con una paz interna. Y bueno, ese es el fin de la presentación. Yo les agradezco mucho por todo este esfuerzo que han realizado para la entrega de sus actividades. Y les recuerdo que estas actividades pues también pueden ser un pretexto como para no estar en casa sin hacer nada. Tampoco es para pues tener nada que hacer, sino que también vamos a aprovechar este tiempo que las autoridades nos están dando las indicaciones que es por nuestra seguridad mantenernos en casa. Entonces sí es importante que tú te quedes en casa pues, realizando tus actividades y que vayas pues creciendo en el conocimiento, pero también en tu persona. Entonces quédate en casa y cuídate mucho. Gracias, hasta luego.